Prácticamente una semana después que se defina la elección presidencial en los Estados Unidos, Donald Trump todavía no reconoce su derrota. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. Del peluca aprendimos a esperar cualquier cosa, menos un cambio de look. En eso sorprendió y sorprende también la actitud de algunas figuras prominentes del Partido Republicano que se sumaron a este delirio. There will be a smooth transition to a second Trump administration. All legal ballots must be counted. Any illegal ballots must not be counted. El reclamo es curioso, no solo porque las elecciones las organizaron ellos, sino también porque la fórmula Biden-Harris superó a su rival tanto en el voto popular, donde obtuvo más de 5 millones de votos de diferencia, como en el colegio electoral, que es este sistema extraño que tiene los Estados Unidos para elegir presidente. Incluso si las demandas de Donald Trump prosperaran, no serían suficientes para revertir el resultado, con lo cual uno se pregunta por qué razón insisten en esta idea ridícula. Una hipótesis posible es que el ciclo electoral todavía no está terminado. Restan por definir dos bancas claves en el Senado que se van a votar en el estado de Georgia en enero de 2021. Para asegurarse esos lugares, los republicanos necesitan que sus bases vayan a votar. ¿Y qué mejor manera de movilizar a las bases que ofreciéndoles una buena teoría conspirativa de fraude? Obviamente, esto está poniendo muy ansiosa a la población y generando un manto de sospecha sobre la calidad de la convivencia democrática en los Estados Unidos. This is what happened when the talking stopped, when the far-right Proud Boys squared off against Antifa and other counter-protesters. Por fuera de esta realidad paralela, lo cierto es que los números están ahí y nos permiten sacar algunas conclusiones sobre el presente de los Estados Unidos y también hacer algunas conjeturas sobre cómo podría ser el futuro político de este país en el corto plazo. O no, todo es tan relativo en este momento que no sabemos. Pero lo cierto es que trajimos un invitado muy interesante para conversar de esto. Terminamos trabajando en toda la parte de análisis de datos y lo que se llama el registro de los votantes y tratar de usar esa información para optimizar la estrategia de campaña, digamos. Hubo mucho énfasis en la campaña de los demócratas en que la gente vaya a votar. Principalmente bajo esta teoría que la gente, si se presentara a votar, cosa que no es muy habitual en la cultura norteamericana, habría más votos demócratas porque la gente tiene más preferencias alineadas a ese tipo de ideología, digamos. Sin embargo, vino más gente a votar, pero los resultados fueron muy cerrados. ¿Cómo se explica esto? Bueno, déjame repasar un par de números como para tenerlos presentes. En el 2016, la participación fue en torno al 60% de los electores habilitados. En esta elección todavía no se terminaron de contar los votos, sobre todo en algunos estados, en particular en Nueva York. Todavía quedan muchos votos por contar, pero si uno proyecta lo que es la participación este año, va a estar en torno al 66-67%. O sea que fue bastante, pero no fue tanto tampoco. No fue tanto si lo miramos desde los estándares argentinos, pero desde los estándares históricos de los Estados Unidos es un porcentaje de participación altísimo. Y segundo componente, lo que vos decías es, bueno, ¿qué pasa? O sea, es cierto que buena parte de las campañas se centran en torno a esta idea de hacer que los votantes participen o aumentar la participación. ¿Cuál es la lógica detrás de eso y por qué podría esto beneficiar a los demócratas? Bueno, lo cierto es que la participación no se distribuye de manera homogénea en toda la población. Entonces hay segmentos que participan más y otros segmentos, otras minorías u otros colectivos que participan menos. Tradicionalmente, por ejemplo, los afroamericanos van menos a votar que los blancos. Entonces esta teoría o esta hipótesis que vos estás comentando se basa en esa idea, ¿no? Si aumentamos la participación de estos segmentos que tienen un alto apoyo o que muestran un alto apoyo por el Partido Demócrata, vamos a tener un diferencial positivo a la hora de la elección. ¿Qué fue lo que pasó en concreto en esta elección? Bueno, el aumento de la participación no se dio solamente en ciertos sectores, entonces fue bastante amplio. En sectores donde ganaba Trump también aumentó la participación. Entre los blancos también aumentó la participación. Entre los votantes de Trump de 2016 también aumentó la participación. Entonces, por más que la participación haya aumentado en los sectores que tradicionalmente apoyan al Partido Demócrata, eso se compensó de alguna manera con todos estos nuevos sectores. Segunda cuestión, ¿cómo votaron las diferentes
minorías, llamémosle así. ¿Cómo se comportaron las mujeres, la población afroamericana? Y en especial me interesa saber qué pasó con el voto latino. El voto afroamericano es fuertemente demócrata. En esta elección, alrededor del 85% de los votantes, 85, 90, depende, digamos, de las fuentes que estemos viendo. Todavía no se han terminado de contar los votos, así que también, digamos, que hay que tener eso en consideración, pero en torno a ese porcentaje apoyó al Partido Demócrata, apoyó a Biden. Y esto le representó a los demócratas, dado el aumento de la participación que hubo en este segmento, un crecimiento en ciudades muy importantes como Detroit, Atlanta, Filadelfia, Milwaukee. Todas ciudades importantes porque fueron estos estados que, como sabemos, terminaron cambiando respecto de lo que había sido el resultado de la elección en 2016. Respecto de otros segmentos, por ejemplo, los latinos, el apoyo o la inclinación a apoyar a los demócratas es menor que entre los afroamericanos. Ahí tenemos alrededor del 65% de los latinos, 2 tercios de los latinos apoyaron a Biden. Que parece mucho, pero si uno lo compara con lo que fue el apoyo que tuvo Hillary del electorado latino, puede observar algunos cambios significativos. Sobre todo en algunos distritos, en algunos counties que fueron muy importantes en esta elección. Por ejemplo, el clásico ejemplo que está hablando ahora es Miami, el County Dade. En ese county, Biden ganó por 7 puntos. Es un county con mucha preponderancia de la comunidad latina. Pero Hillary había ganado por 30. Entonces, ese crecimiento dentro del electorado latino fue lo que le permitió o lo que le dio más margen a Trump para poder mantener Florida. El otro clivaje interesante que vos marcabas era el de hombres y mujeres. Bueno, en todos los segmentos, en todos los grupos minoritarios, siempre las mujeres, e incluso dentro de los blancos, siempre las mujeres apoyan más al Partido Demócrata que los hombres. Y entre los hombres, por ejemplo, afroamericanos, fue donde Trump logró cierto crecimiento, o entre los hombres de los grupos latinos también logró avanzar respecto a lo que había sido su desempeño en 2016. Ahora, entiendo que no está cerrado todo en el Senado. ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que hay por delante en esta elección? Quedan por definirse aún, en concreto, 3 bancas, pero probablemente la de Carolina del Norte vaya a los republicanos. Y más allá de eso, hay 2 bancas en el estado de Georgia que van a ir a una elección complementaria en enero. ¿Por qué pasó esto? Porque en el estado de Georgia es necesario tener el 50% de los votos para poder declarar el ganador. Okay. Ninguno de los candidatos va a llegar al 50%. Entonces, bueno, se requieren elecciones especiales. ¿Por qué son importantes estas elecciones? Porque hoy, si asumimos que la banca de Carolina del Norte va a ir para los republicanos, que es lo más probable, vamos a tener las bancas distribuidas en 50 para los republicanos, 48 para los demócratas. Si estas 2 bancas que quedan en competencia van para los demócratas, el Senado queda empatado. Entonces, si el Senado queda empatado, cuando se hacen votaciones, el que termina definiendo es el vicepresidente. Que en este caso obviamente es de los demócratas y tendrían de alguna manera el control de la Cámara o podrían pasar legislación de esta manera. Ahora, si analizamos esta elección que va a ocurrir en enero, las perspectivas para los demócratas son complicadas. Si miramos con perspectiva histórica lo que pasó en la segunda vuelta en las elecciones en Georgia, podemos ver que desde el 92 hasta hoy hubo 8 elecciones. Sin embargo, de esas 8, en 7 en la segunda vuelta terminó ganando el candidato republicano. Solamente en una ganó el candidato demócrata y en la que ganó tenía 15 puntos de diferencia sobre el candidato republicano en la primera vuelta. Ahora, habiendo dicho esto, dejar hacer un paréntesis nomás y aclarar que esta es la primera vez que hay tanto en juego en una segunda vuelta, porque acá está en juego el control del Senado. Entonces, los intereses, los incentivos, los fondos, la disposición de recursos que va a haber en estas elecciones es extremadamente excepcional y las hace distintas a las otras elecciones que yo mencionaba. Contame un poco cuál crees que es el futuro tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Digamos, el Partido Republicano sale de perder, digamos, a la cabeza una figura extremadamente popular que logró traer una masa nueva de votantes, especialmente el votante rural blanco. Y por otro lado tenemos a los demócratas que tienen tensiones entre su ala más moderada y su ala más disruptiva. ¿Qué lectura puedes hacer de este contexto para ambos partidos? Bueno, el Partido Republicano va a tener el desafío ahora de reinventarse y de repensar la distribución de fuerzas dentro del mismo. Obviamente con Trump no siendo presidente, eso le va a quitar
cierta relevancia dentro del partido y va a dar la posibilidad de que sectores más moderados dentro del partido cobren mayor protagonismo, como ser gobernadores, senadores, etc. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que Trump obtuvo 72 millones de votos en esta elección. Esto es el presidente con más votos, digamos, fuera de Biden. Si uno mira la historia de los presidentes de Estados Unidos, nunca uno tuvo tantos votos como Trump. Entonces, la relevancia de Trump dentro del partido va a seguir siendo fundamental, sobre todo en un contexto como el que estamos, ¿no? En un contexto de tanta polarización, donde siempre las figuras que juegan en los extremos tienen el poder y tienen capacidad de veto incluso dentro de los partidos. Dentro del Partido Demócrata, uno podría asumir que Biden llega a la presidencia con una agenda comparativamente bastante progresista respecto de administraciones anteriores. Sin embargo, vamos a tener ahora en estos próximos días algunos lineamientos respecto de hacia dónde o cómo se va a reorientar el poder dentro del Partido Demócrata. Para empezar, en función de cómo forme su gabinete de ministros. Esa va a ser la primera señal que vamos a tener respecto de si tiene una orientación, llamémosla, más hacia la izquierda, progresista, o una orientación más de centro. Eso es para ver si cohesiona con los grupos que piden ir más a la izquierda más rápido, ¿no? Ocasio-Cortez, Bernie Sanders. Para pensar cómo es el alineamiento dentro del Partido Demócrata, porque obviamente una vez pasadas las elecciones y que no están los cargos en juego, digamos, la discusión pasa a ser más interna de la política que en el plano electoral. Bien, excelente. Gracias por tu tiempo. Nada, de nada. Gracias a vos, Leopold, por la charla de nuevo.